Este es el ejercicio 1, fíjense, este es un ejercicio que hace varias preguntas. Después yo les voy a subir a todo esto la resolución de la guía que está hecha y también les voy a subir en la planilla Excel con la que yo voy a trabajar, que les puede servir también para revisar los cálculos, calcular para las pruebas y todo. Fíjense, dice, en una planta, que en realidad es una planta de arveja, la forma de la semilla y el color de la flor están controlados por dos loci, o sea, estamos en dihibridismo, dos loci. En uno de ellos el alelo P codifica semilla lisa y es dominante, sobre P minúscula que determina semillas rugosas. En otro locus, las flores rojas dominan sobre el blanco. O sea, tenemos dos alelos por locus y dos loci. Después dice, la F1 obtenida de un cruzamiento entre plantas homocigotas lisa roja. Para ser homocigota lisa roja, tiene que tener ambos alelos P mayúscula y ambos alelos R mayúscula, con una rugosa blanca que es doble, en el fondo, doble homocigoto recesivo, que va a tener, en el fondo, los dos alelos P minúscula y los dos R minúscula. O sea, este cruzamiento, aquí yo las puse de antes, pero después los voy a ir agregando uno a uno. Semilla lisa, rugosa, flores blancas, flores rojas, perdón, flores blancas, y este es el cruzamiento, fíjense. Individuos en líneas puras, o doble homocigoto dominante, con doble homocigoto recesivo. El heterocigoto es un doble heterocigoto. Tiene ambos alelos para tipo de semilla, textura de la semilla, y ambos alelos para el color de los pétalos. Y en la guía nos preguntan, bueno, ¿qué proporciones fenotípicas se esperan en la F2 si ambos loci no estuvieran ligados? No estuvieran ligados significa segregación independiente. Y me están preguntando también por una F2, fíjense, F2. Veamos, este individuo de aquí, ¿cuántos tipos de gameto va a dar? El heterocigoto, doble heterocigoto. ¿Cuántos gametos da? Segunda ley de Mendel. Los alelos de un locus se combinan al azar con los alelos del otro locus. Deberían ser 4. 4, ¿cierto? Bien. O sea, deberíamos tener PR mayúscula, PR minúscula, después P minúscula, R mayúscula, y finalmente P minúscula, R minúscula. Fíjense que en qué proporción se producen estos gametos. Todos se producen en la misma proporción, ¿verdad? Entonces, si son 4, ¿cuánto sería la proporción en que se están produciendo? 1 C, 1 C, 1 C, 1. Y por lo tanto, 1 de 4, o sea, 0.25. Esa es su frecuencia. Esa es la frecuencia del gameto. Este también va a ser 0.25, este va a ser 0.25, este va a ser 0.25, este va a ser 0.25. Y acá se van a producir los mismos gametos. Estos son los gametos de un progenitor y los del otro progenitor van a ser iguales porque es un F1, o sea, estoy cruzando dos individuos de genotipo similar entre ellos y cada uno está produciendo gametos en su misma proporción. Fíjense que esto, unos a unos a unos a unos, solo ocurre cuando no están ligados, es decir, hay segregación independiente. Y entonces, este otro individuo va a producir los gametos también en la misma proporción, eso. Bien, entonces uno tiene que llenar este tablero, que es el tablero de Punnett. Si ustedes se recuerdan, se van a unir esos dos gametos. Si ustedes lo llenan, lo voy a poner ahí. Este individuo de genotipo doble homocigoto dominante, ¿en qué proporción se va a producir? Ese individuo se va a producir de acuerdo a la siguiente proporción. La proporción de la unión de sus gametos. Y esa proporción va a ser 0,25 por 0,25. Eso va a ser un cuarto por un cuarto. Un cuarto por un cuarto es un 16avo, que es eso, 0,625. Así se está produciendo. Y fíjense que todos los individuos que van a estar aquí en esta línea y en la diagonal van a tener el mismo fenotipo. El otro individuo que va a aparecer acá va a ser este individuo. También lo voy a marcar de rojo. Este individuo heredó los dos alelos dominantes de ese y uno recesivo y uno dominante de ese en esas proporciones. En la diagonal siempre vamos a tener doble heterocigoto. Aquí, doble heterocigoto, y acá también. Esos son algunos individuos. Y estos de aquí también van a ser de fenotipo dominante. Fíjense que todos esos tienen un mismo fenotipo. Fenotipo F2. ¿Qué fenotipo tienen? Semilla lisa, flores blancas, o sea, flores rojas, Lisa roja, ¿cierto? lisa roja. Y fíjense que si yo le pongo acá un genotipo, ese genotipo va a ser P mayúscula guión bajo, porque ahí puede ir cualquiera, R mayúscula guión bajo. Esos son los individuos que se producen de ese cruzamiento. Y ese es el mismo cruzamiento para todos. Igual
eso, ¿no es cierto? Estamos cruzando esos individuos. Siempre la descendencia se va a producir por la multiplicación de las probabilidades de los gametos. Y todos van a ser un 16. Pero todos esos, si ustedes los cuentan, van a ser 9. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la proporción 9 del 9 es a 3, es a 3, es a 1. Eso va a ser su porcentaje por el porcentaje de acá. Este también va a ser su porcentaje de ese gameto por el porcentaje de acá. Y este también va a ser el porcentaje de ese gameto, o su frecuencia, perdón, por su frecuencia de acá, mejor hablemos de frecuencia, y este lo mismo, S por S. Si ustedes los suman, son 9 individuos, dijimos, pero son 9 de un total de 16 individuos, que es el cuadrado completo. Perfecto, ahí estamos correctos. Y si ustedes lo suman en porcentaje, esa suma va a ser 0,5625, que en el fondo va a ser la suma de todos estos individuos más, que sería S más S más S y más S. Esos son los de fenotipo dominante que deberían ser 9, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes hacen 9 dividido por 16, les va a dar el 0,5625. Es 9 de 16. Los otros que se producen van a ser ¿de qué fenotipo? Por ejemplo, este individuo de aquí va a ser P mayúscula y R minúscula, R minúscula. Va a ser lisa blanca. Esa lisa blanca van a ser este individuo de aquí también. Si ustedes se fijan, va a ser lisa blanca, pero ese va a tener heterocigoto el locus ese. Este de acá también va a ser lisa blanca y va a ser el mismo fenotipo ese. Todos van a tener la misma frecuencia cada uno de 16, pero van a ser en el fondo estos individuos 3 de 16. Estos individuos van a ser de genotipo, si yo lo quiero poner, P mayúscula, pero con R minúscula, homocigoto para lo rojo. Y van a ser 3. Por lo tanto, 3 de 16 son 18,75. El 18,75% de la descendencia va a ser así. Y van a ser esto. S más S y más este. Después, el individuo que va a aparecer aquí, ¿qué fenotipo va a tener? Va a ser de textura rugosa y roja. ¿Qué genotipo va a tener? PP, R mayúscula, guión bajo. Y estos individuos también van a ser 3. Va a ser ese individuo que está ahí, ese, va a ser este, y va a ser este. Esos 3. También van a tener la misma proporción. Su frecuencia va a ser esa por esa. En total, si los cuentan, van a tener esa misma frecuencia, 18,75, que van a ser S más S y más S, igual 3 de 16. Y finalmente, ¿qué me queda? El doble recesivo. ¿Qué fenotipo tiene el doble recesivo? Va a ser como ese individuo, o sea, va a ser rugoso blanco. Rugoso blanco. PP minúscula, RR minúscula. ¿Cuántos individuos van a ser de esos? Solo uno de 16. Y eso va a ser también su gameto multiplicado. ¿Por qué le estoy multiplicando los gametos? Porque cuando hay ligamientos, estas frecuencias, como vamos a ver ahora, en 0,25 cambian. Bien, y ahí está. Este es nuestro tablero de Punnett, y este individuo va a ser 1 de un total de 16. 1 dividido por 16 es lo que ustedes tienen ahí, 0,625. Así que este individuo va a ser igual ese porcentaje. Esta es la proporción para una F2 de segregación independiente. Ahora, en la parte B del ejercicio me preguntan otra cosa. ¿Cuál será la proporción si estos loci estuviesen completamente ligados? Fíjense qué significa completamente ligados. Si están completamente ligados, ¿ustedes qué creen? ¿Hay recombinantes o no hay recombinantes? No hay. No hay recombinantes, ¿cierto? Entonces, si no hay recombinantes, el cruzamiento va a ser tal cual como lo teníamos acá. Ese va a ser el cruzamiento. Si me dicen que están completamente ligados, los podemos escribir en notación de ligamiento. Los dos alelos dominantes en uno y los dos alelos dominantes en el otro. Fíjense. Ese sería notación de ligamiento para este, y este de acá sería lo mismo. Estos dos alelos que están aquí arriba se van a heredar juntos, ¿cierto? Y estos otros dos se van a heredar juntos. Voy a producir el F1. ¿Cómo va a ser el F1? ¿Quién me lo dicta? Va a heredar un cromosoma con esa ordenación de uno de sus progenitores y el cromosoma del otro progenitor. PR, que viene de un progenitor, y PR minúscula del otro progenitor. ¿Cómo es heterocigoto? ¿Es cis o trans? Cis. Este heterocigoto
se va a cruzar, es un F1, se va a cruzar con otro heterocigoto. ¿Cuántos tipos de gametos va a dar este heterocigoto? Si no da recombinantes, porque está, como dice ahí, completamente ligado. Si segregara, si fuera así, ¿no es cierto? Si fuera así, estaba dando 4 tipos de gametos. ¿Cuántos va a dar si no hay recombinantes? 2. Muy bien. Entonces va a dar ese gameto completo, esa combinación alélica completa va a ir a un gameto y esta de acá va a ir a otro. ¿Ya? Entonces este individuo va a dar 2 gametos, dos tipos de gametos. PR mayúscula, 1, y el otro va a ser PR minúscula, que son exactamente lo que tiene cada uno en su combinación. Ese va a ser uno de los progenitores. ¿En qué proporción va a producir esos gametos si son solo 2? 0,5 y 0,5. El otro individuo va a hacer lo mismo, va a dar gametos PR mayúscula y PR minúscula. Y en las mismas proporciones, 0.5 y 0.5. De la unión de estos gametos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener individuos de este genotipo, y en su frecuencia va a ser de ese genotipo el producto de las probabilidades de sus gametos, o sea, 0,25. Mejor pongámoslo como ligamiento. PR mayúscula y PR mayúscula. Porque heredó el gameto PR de un progenitor y el otro gameto PR del otro progenitor y está en posición cis. Este individuo va a tener ¿qué genotipo? PR mayúscula con PR minúscula. Y también va a ser un 25% de la descendencia. Este individuo de acá va a tener, fíjense, ese mismo genotipo, este de aquí. Y como descendencia también va a ser la frecuencia de su gameto por la frecuencia de ese gameto, o sea, 0,5 por 0,5, 0,25. Y finalmente, este individuo que va a aparecer acá, ese de la combinación de ese gameto con este gameto, va a ser PR minúscula y PR minúscula. Y también con la misma combinación. De fenotipo, estos que están aquí, esos 3 van a ser de fenotipo dominante. Y este de acá va a ser de fenotipo recesivo. Contemos la descendencia entonces. Primero vamos a tener solo plantas, al parecer, lisarrojas. ¿Cuántas plantas lisarrojas voy a tener? Voy a poner su genotipo. Va a ser en realidad de este tipo de fenotipo. ¿Cuántos individuos son? Ya, tengo 3 individuos. 3 individuos en un total de 4. Por lo tanto, 3 de 4, ¿cuánto es? Es 0,75. Y la otra planta que está acá va a ser de fenotipo recesivo. Esto va a ser, en el fondo, como este genotipo, un rugoso blanco. Y eso va a ser 1 de 4. Es una proporción que está aquí, 3:1. ¿A qué le recuerda esa proporción? ¿Qué ley de Mendel le recuerda a 3:1? ¿La primera o la segunda? ¿Es la primera? Pero la primera trata con ¿cuántos genes? ¿Con 1 o con 2? Creo que era con 1. Solo con 1. Y aquí estamos trabajando con 2. Fíjense, cuando hay ligamiento completo, se produce esto. Se produce que el resultado del cruzamiento se desvía a una proporción 3:1 que pareciera, si uno solo se fija en los números, ser producto de segregación de un solo locus. Pero en realidad aquí hay 2 loci. Ligamiento, como dice ahí, completo. Arriba acá teníamos segregación independiente, como si no estuviesen ligados. Y vamos a hacer la tercera parte del ejercicio. Veamos, ¿cuál es la proporción si estos loci estuviesen, y aquí dice, parcialmente ligados a 30 centimorgan? Si hay 30 centimorgan de distancia entre 2 loci, ¿cuántos recombinantes yo debería esperar? 30%. Este es nuestro heterocigoto, F1. Fíjense que este individuo, ya dijimos, recibió esta combinación de alelos de ese progenitor y esta combinación de alelos de este otro progenitor. Entonces supongamos que tenemos aquí el alelo P, y aquí al lado tenemos el alelo R, y acá tenemos el P minúscula y el R minúscula de individuo F1. Los gametos parentales van a ser estos completos, o sea, PR va a ser un gameto parental y PR minúscula va a ser otro gameto parental. Cuando hay recombinación, fíjense, se va a unir ese alelo con ese alelo. Ese va a ser uno de los recombinantes. Por lo tanto, gameto recombinante va a ser P mayúscula, R minúscula, va a ser este. Ese es uno. Si ese se produce, el otro gameto recombinante, ¿cómo va a ser? R mayúscula, P minúscula. Exactamente. Vamos a quedar claros que este que está aquí va a ser uno de los recombinantes y este otro va a ser el otro recombinante, que va a ser P minúscula, R mayúscula. Ese es el otro recombinante. Fíjense, ahí se hizo la recombinación.
ya los tenemos identificados. Bien, los recombinantes en total, estos dos eran 30%, porque estaban a 30 centimorgan. Entonces, ¿cuánto es cada uno de ellos? 0,15. Es 0,15 y aquí 0,15. Esos son los recombinantes. ¿Los parentales cuántos serían? Si los recombinantes eran 0,30, 30%, los parentales ¿cuántos van a ser? Para llegar a 100, 0,70. ¿Y cada uno de ellos cuánto va a ser entonces? 35. 0,35 va a ser ese parental. Se fijan que cuando hay ligamiento, las frecuencias ya no van a ser iguales para todos los gametos, y este otro parental va a ser 0,35. Y ahí me están cambiando los cálculos están hechos automáticos, entonces lo único que tengo que poner acá son 0,35, 0,15, este de acá también era 0,15, y este de acá era 0,35. Ahí están todas las frecuencias. Si ahora yo quiero calcular los fenotipos, van a ser estos valores. Fíjense cómo cambió. Esto es con ligamiento parcial a 30 centimorgan, y esto que está acá es lo que uno esperaba de segregación independiente. Fíjense cómo cambió. Por ejemplo, este individuo, el doble homocigoto recesivo, ese individuo, el que está ahí, que antes era el menos frecuente, 1 de 16, ahora cambió su frecuencia a ser 12.25, o sea, es muy parecida a la frecuencia de estos dos. Entonces me cambian todas las proporciones y ustedes podrían hacer una pequeña tabla para terminar este ejercicio donde uno podría poner los fenotipos, poner acá el ligamiento completo. ¿Qué es lo que pasaba cuando había ligamiento completo en esta F2? ¿Cuántos individuos liso rojo habían de ligamiento completo? En total, 0,75, ¿se acuerdan? Con ligamiento completo esta frecuencia eran 3 lisos rojos. ¿Cuántos lisos blancos habían aquí? ¿Había liso blanco en ligamiento completo? No. No, porque era una clase recombinante, o sea que hay 0, 0. Y rugosa blanca sí habían. Eran, eso de ahí. Eso es lo que había en ligamiento completo. Ahora, ¿qué es lo que agregamos? Agregamos ligamiento parcial a 30 centimorgan. Me cambiaron las proporciones. Esta, fíjense, disminuyó. De 0,75 disminuyó a 62.25. Estas, que no estaban antes, aparecieron y aumentaron de 0 a 12,75. Y esta también disminuyó a 12,25. Y ahora, si yo tengo la segregación independiente, voy a tener 9 esa 3 esa 3 esa 1, pero en el fondo voy a tener, si lo pongo en decimales, 0,56 esa, fíjense, sigue disminuyendo. Disminuyó de 0,62 y ahora con segregación independiente disminuyó a 0,56. Estas que estaban en 0, que eran las clases recombinantes, llegan a aumentar ese y es en una misma proporción ambas. Y con segregación independiente, el doble recesivo sigue disminuyendo. Con este mismo Excel ustedes pueden calcular a 40 centimorgan y acá a 20 centimorgan. Uno podría hacerse toda una tablita completa en Excel. De ligamiento parcial. Este es el ligamiento completo. No hay recombinantes. En segregación independiente, en el fondo, todas las clases fenotípicas están igualmente representadas y el ligamiento parcial uno va a tener distintas proporciones. Aquí, por ejemplo, la frecuencia va a ser mayor o menor con 20 centimorgan a 62.25 aquí. Menor. Va a ser mayor a esta. Va a ser intermedia entre esas dos. La frecuencia 20 centimorgan tiene que ser intermedia entre esas dos. Y la frecuencia aquí en 40 centimorgan tiene que ser intermedia entre esas dos. Si fueran 20 centimorgan, ¿cuánto sería la proporción de este gameto recombinante? 0,1 y 0,1. Y acá, punto 1. Por lo tanto, los de acá, los parentales, ¿cuánto van a ser? 0,4 y 0,4. Punto 4 y punto 4. Y acá, punto 4, punto 1, punto 1 y punto 4. Ahora tengo estas proporciones. Fíjense, con ligamiento parcial, esta va a ser de 0,66. Se fija que es intermedia entre esas dos. Va disminuyendo del ligamiento completo de un 75% dominantes a medida que uno va aumentando la distancia entre los loci, va disminuyendo ese valor hasta llegar al de segregación independiente. Y este van a ser S, este va a ser S y este va a ser S. Eso es con 20 centimorgan. Y si fuera 40 centimorgan la distancia, ¿cuánto valdrían los recombinantes? 0,2. Por lo tanto, aquí seríamos punto 2, punto 2. ¿Y este cuánto valdrían los parentales si son punto 2 los otros? 0,6. Ya, dividido por 2, 0,3. 0,3.
Entonces aquí tendríamos de nuevo punto 3, punto 2, punto 2, punto 3. Esas serían las combinaciones. Y ahora, ¿qué me está dando? Me está dando esto. ¿Se fijan? 0,59. Entonces, esto va pasando en la F2 cuando uno no hace un cruzamiento de prueba.